Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a agregarle a las progresiones aritméticas un nuevo concepto, suma de términos. Observen que aquí tenemos cuatro términos, a1, a2, a3 y a4, y a cada uno le coloco un valor. El a1, que es el primer término, vale 3 y el último término vale 24. Yo deseo saber cuánto es la sumatoria de los valores de cada uno de ellos. Es muy fácil porque esta progresión aritmética tiene 4 elementos y es fácil a pie calcular cuánto es su sumatoria. Si lo sumamos, 3 más 10, 13 y 17, 30 y 24, 54. La sumatoria de estos 4 elementos da 54. Sin embargo, cuando se los pida calcular, vamos a necesitar utilizar esta fórmula. Sn significa la sumatoria de los términos. A1 es el primer término, AN es el último término, N son los números de términos. En este caso, la progresión aritmética que le di tiene 4 términos, lo que significa que vamos a buscar S4, la sumatoria de esos 4 términos. Colocamos el paréntesis y sustituimos. A1 vale 3, el último término vale 24. Son 4 términos y se divide entre 2. Resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis. Da 27. Lo vamos a multiplicar por 4 y al finalizar lo vamos a dividir entre 2. 27 por 4 da 108. Y eso se divide entre 2 y da 54. Como le había dicho un principio, que si lo hacemos sumando los 4 elementos da 54. Ahora, si se lo pido calcular, tenemos que utilizar esta fórmula. Esta fórmula se aplica cuando son muchos los términos, cientos, miles, que no podemos ir uno por uno. Entonces se aplica la fórmula. Hasta el momento tenemos AN es igual a 1 más N menos 1 por D, que fue la fórmula utilizada anteriormente. Si nos dan dos elementos, como aquí que nos dieron 4, restamos y conocemos la diferencia, que es el número que se le añade a cada término para conseguir el siguiente. Y ahora conocemos la sumatoria de los términos. Vamos a hacer un problema. Dice que conocemos el primer término, que vale 13. Calcular el último de una progresión aritmética de 9 términos y cuya suma es 207. Vamos a ver los datos, que fue 13, una incógnita, 9 y 207. 13 le pertenece a 1, que es el primer término. No conocemos el último término. N son 9 términos y la sumatoria de los términos vale 207. No sabemos cuánto es cada término, pero cuando lo sumamos da 207. Aplico la fórmula. Tengo Sn, tengo A1, tengo N. Lo único que desconozco es AN. ¿Y cómo vamos a resolver si AN está acá? Despejando. En primer lugar, el 2 los tiene atado a toditos. No podemos quitar ninguno de estos 3 porque el 2 los tiene atado a todos. Y el 2 está dividiendo. La regla dice que pasa a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A todo lo que está del lado izquierdo. Así. 2 por Sn va a ser igual a todo esto. Luego, como queremos quitar a n, tenemos que quitar, buscar a n, tenemos que quitar la n porque los tiene atados a ellos dos. No podemos quitar ni a 1 ni a n porque n los tiene atrapados. ¿Qué está haciendo la n a ellos dos? Multiplicando. La regla dice que pasa a dividir. ¿A quién va a dividir? A todo lo que está en el lado izquierdo. Ahí está. 2n va a ser dividido entre n. Y nos quedó a 1 más n. Por último, como no queremos dejar a n sola, tenemos que quitar a 1. Está sumando, va a pasar a otro miembro a restar. Y lo que hacemos es sustituir. 2 por 207, que fue la sumatoria entre los números de términos, que son 9, se le resta el primer término, que es 13, y así vamos a conseguir el último término, que no sabemos cuánto es, pero es el número 9. 2 por 207 da 414 y se divide entre 9 y da 46. Y se le resta 13 y da
33. El noveno término, o el último término, es 33. Vamos con el segundo problema. Sabiendo que el último término es 30.5, el valor del último término, que no sabemos cuánto es 30.5. Y el primer término es 15.5. Calcular el número de términos para que la suma de sus términos dé 161. Entre el primero y el último no sabemos cuántos términos son. Nos están pidiendo entonces, vamos a ver los datos: 30.5, 15.5 y 161. El 30.5 le pertenece al último término, que se va a llamar AN. El 15.5 le pertenece al primer término, que es A1. No sabemos el número de términos, eso es N. Y la sumatoria CN, que es la sumatoria de los términos, que vale 161. Si aplicamos la fórmula de sumatoria, porque como nos están dando la sumatoria, vamos a aplicar la fórmula de sumatoria. Tenemos la sumatoria, tenemos el primer término, tenemos el último término. Lo único que hay que hacer es despejar la n. Para despejar, iniciamos con el 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y por último, estos dos le están multiplicando a la n. Entre ellos se están sumando, pero A1 y AN están multiplicando con la n. Si están multiplicando, va a pasar a dividir. Ahí está. Los dos pasan a dividir. Y lo único que hacemos es sustituir 2 por 161, que es n, A1, que es 15.5, y AN, que es 30.5. Y así vamos a obtener el número de términos. La multiplicación de ellos dos da 322. La suma de ellos dos da 44. Y al dividirlo, nos dice que desde el primero hasta el último término hay 7 términos. Vamos a calcular el tercer problema. Sabiendo que el primer término es 18, calcular la suma de 8 términos de una progresión aritmética cuya diferencia es 2.5. Ahora nos están dando la diferencia. Vamos a ver, 18, una incógnita, 8 y 2.5. El 18 le pertenece a 1 porque es el primer término. No sabemos cuánto es la sumatoria de 8 términos. N es 8 y 2.5 es la diferencia. Si vemos la fórmula, no tenemos SN, esa es la que hay que buscar. Para calcular SN tenemos que tener a 1, a N y N. Tenemos a 1, tenemos N, pero no tenemos a N. En una ecuación no pueden haber dos incógnitas. Tuvieron que habernos dado a N. Pero hay una forma de llegar a N, que es la otra fórmula. A N es igual a 1, N menos 1 por D. Tenemos a D, tenemos los números de términos y tenemos a 1. Entonces vamos a calcular primero a N para después llegar a la sumatoria. Sustituimos 18 más la N, que es 8, menos 1 de la fórmula, por la diferencia, que es 2.5. Hacemos primero la resta, da 7 y lo vamos a multiplicar por 2.5. 7 por 2.5 me da 17.5 y lo sumo con 18 y me da 3.5. Ya calculé el último término, que va acá. Tengo el primer término y ahora tengo N. Ahora sí puedo calcular la sumatoria de los términos. Sustituyo. A1 es 18, a N, que lo conseguí, que es 35.5, N, que es 8, y se divide entre 2. La sumatoria me da 53.5, lo multiplico por 8 y me da 428, y lo divido entre 2, y me da que la sumatoria de esos 8 términos, o SN, es 214. Una forma de resolver esto, como sin calcular, sino manualmente, es que si tenemos el primer término, vamos sumando 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, hasta que la sumatoria nos dé 214, o hasta que lleguemos al octavo término. Luego que lleguemos al octavo término, sumamos todos los términos y nos da 2.14, pero de esa forma no sería calculado.
Para finalizar, me van a resolver ese problema.